Muy buenos días a todos, jóvenes, ¿cómo les van? Bienvenidos a todos. Hoy, 20 de mayo de 2022, siendo las 8:01 de la mañana, empezamos nuestras clases puntuales para no perdernos nada y no tener tiempo, que se nos olvide nada. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les van? Bienvenida Jennifer, Milagros, Renzo, John, Suemi, Fiorella, José Eduardo, Nicole. Bienvenidos a todos. Y nada, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Voy a empezar compartiendo pantalla. Voy a apagar mi cámara para que no se me cuelgue porque el internet está terrible por mi zona. Así que voy a empezar a presentar. Y vamos a empezar la sesión. Buenos días, Jennifer. ¿Sí? Presentando un video, por favor, Rodrigo, ¿cómo vas? Con Star Wars, un fanático de Star Wars excelente. Me encanta. Así que nada, Cindy, bienvenida, Luciana. Pierre, Rodrigo, Jennifer, les pido a todos que el día de hoy intentemos de participar ayudándome con las preguntas y respuestas, a ver quién se anima. Bueno, vamos a cortar la música y vamos a ver un video que a continuación se los presento. Por favor, me confirma si se puede ver mi cámara, mi pantalla, perdón. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Excelente. Bueno, empezamos, por favor, con el volumen y va. Temas, y una de ellas es la geósfera, que recuerden es la parte sólida del planeta, ¿sí? Los continentes, los fondos oceánicos y el interior del planeta. Esta semana les voy a enseñar cómo está compuesta y qué cambios produce la geósfera. Presten mucha atención. Hace muchísimos años la Tierra era una gran esfera de materiales líquidos. Estos se encontraban a muy altas temperaturas y con el paso del tiempo se fueron enfriando y comenzaron a solidificarse. Así se formaron tres capas que se conocen como la corteza terrestre, el manto y el núcleo. Estas tres capas forman la geósfera. La corteza terrestre es lo que se puede observar desde el exterior. Está compuesta por rocas y también minerales como el silicio y el magnesio. Forman parte de la corteza los continentes y el fondo de los océanos. En el planeta Tierra hay 6 continentes, ustedes ya lo estudiaron: América, Asia, Oceanía, África, Europa y Antártida. Los océanos son el Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Antártico y el Ártico. La corteza tiene poca profundidad. En el fondo de los océanos más o menos 10 kilómetros y entre 50 y 70 kilómetros en los continentes. La corteza es muy importante ya que tiene una variedad geológica y mineral. Sus elevaciones posibilitan que el agua fluya desde el continente hacia los océanos y además permite el desarrollo y el sostén de los seres vivos. Luego de la corteza se encuentra el manto. Esta capa tiene 2.900 kilómetros de profundidad. Los materiales que lo forman se hallan en estado sólido, pero en algunos lugares se acumulan masas de líquido caliente llamadas magmas, que están siempre en movimiento y salen a la superficie por los volcanes cuando entran en ebullición. Por último, se encuentra el núcleo, que es la parte más profunda. Comprende 2 zonas, una interna sólida y más densa porque tiene mucho hierro y níquel, y el núcleo exterior que se mantiene líquido por estar a una temperatura de aproximadamente 5.000 grados centígrados. La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas que abarcan enormes porciones de continentes y océanos. Las placas tectónicas son dinámicas, es decir, que se mueven constantemente de manera muy lenta debido a las corrientes que existen en el manto. Las placas tectónicas poseen bordes que entran en contacto. Estas zonas de contacto se clasifican en bordes convergentes, bordes divergentes y bordes transformantes. Veamos cada uno de ellos. Cuando los bordes chocan entre sí, se llaman bordes convergentes y producen cadenas montañosas terrestres. Cuando las placas se separan, se llaman bordes divergentes, produce una falla o un agujero en la tierra o una cadena montañosa submarina. Cuando las placas se desplazan juntas de manera lateral, se llaman bordes
transformantes y el resultado de este movimiento es que ninguna de las placas se hunde y no sube el material del manto, provocando fallas como los sismos, terremotos, maremotos y erupciones volcánicas. La corteza terrestre cambia y se modifica. Algunos de esos cambios suceden en poco tiempo y se llaman cambios bruscos. En cambio, otros son muy lentos y muchas veces imperceptibles para las personas a lo largo de su vida. Entre los cambios bruscos podemos encontrar las erupciones volcánicas y los terremotos. Las erupciones volcánicas suceden siempre de forma inesperada. En la actualidad y con el avance de la tecnología se pueden brindar alertas. En el interior de la Tierra hay rocas en estado líquido debido a las altas temperaturas. Estas se abren paso mediante las zonas más débiles de la corteza terrestre y salen a la superficie a través de los cráteres de los volcanes. El momento en el que un volcán comienza a arrojar lava hacia el exterior se llama erupción. También expulsa cenizas y trozos de piedras. En el interior de un volcán existe una cámara magmática donde se almacena el magma, un tubo por el que asciende el magma, una chimenea y un cráter que es por donde sale el magma. Generalmente los volcanes están ubicados en los bordes entre las placas tectónicas y la erupción se produce cuando la corteza oceánica se ubica por debajo de la corteza continental. Este movimiento hace que parte de la corteza continental, por acción del calor y por presión, se funda y se forme el magma. Dicho magma subirá y saldrá a la superficie durante la erupción. Los volcanes constituyen una amenaza para los seres vivos que habitan en su cercanía, pero las personas buscan estos terrenos porque donde hubo actividad volcánica la tierra es mucho más fértil. Otro de los cambios bruscos que se producen en la corteza terrestre son los terremotos. Los terremotos se producen en lugares del planeta donde las placas tectónicas entran en contacto. Cuando dos placas se rozan, comienzan a acumularse tensión hasta que se libera produciendo temblores en la corteza. Si esto ocurre en el territorio, lleva el nombre de terremoto. Si sucede en el mar, se lo llama maremoto. El lugar donde se inician es el interior de la Tierra y se lo denomina hipocentro. Lo que se ve en la superficie se llama epicentro y sucede encima del hipocentro. Los terremotos pueden tener diversas intensidades. Algunos provocan enormes daños en ciudades, otros dejan grietas en la superficie terrestre. Los maremotos generan olas gigantescas que al tocar la costa destruyen y modifican el paisaje. Entre los cambios lentos en la corteza terrestre podemos encontrar la deriva continental. La deriva continental es el desplazamiento de las placas tectónicas que provoca el movimiento de los continentes. Con el paso del tiempo, los continentes se han movido y desplazado, llegando a la distribución que tienen en la actualidad. Hace más de 200 millones de años existía solo un gran continente llamado Pangaea. Después se separaron y formaron dos supercontinentes llamados Laurasia y Gondwana. Y en la actualidad se ubican de esta manera. Otro de los cambios lentos es la formación de las montañas. Cuando las placas tectónicas chocan, pueden formarse grandes elevaciones de terreno que conocemos con el nombre de montañas. Otro cambio lento es la erosión y la sedimentación. En este caso, el paisaje se va modificando por acción del viento, la lluvia, la nieve o los cambios de temperatura que desgastan y fragmentan lentamente las rocas. Este proceso natural se llama erosión. Aquellas partículas que naturalmente se desprenden debido a la erosión se van acumulando en lugares del terreno más bajos, por ejemplo en el fondo de los ríos, los lagos y océanos, y a este proceso se lo llama sedimentación. Otro cambio lento que se produce en la corteza terrestre es la acción de los glaciares. Los glaciares se forman debido a la acumulación de nieve. El movimiento de esta enorme masa de hielo provoca desgaste de rocas y arrastre de sus fragmentos, dos acciones que modifican el paisaje. Bueno, chicos, este fue el último tema de ciencias naturales. Espero que hayan comprendido y que les guste tanto como a mí. Nos vemos en Zoom. Los quiero. Bueno, como ustedes han visto y han escuchado, el tema de hoy es la geósfera. ¿Sí? Vamos a ir viendo y de qué trata esto de la geósfera, qué cosa es la geósfera realmente, ¿no? Pues la geósfera es el conjunto, como lo dice ahí, de capas que constituyen la parte interna y sólida de la Tierra. Por lo tanto, esta se encuentra formada por rocas, minerales, y va a comprender
desde la superficie hasta el centro del núcleo con una distancia de 6.370 kilómetros. Vale decir que es una superficie bastante grande, bastante amplia, ¿no? La corteza terrestre es la capa superficial donde suceden diferentes procesos geológicos y se obtienen los recursos geológicos más sustanciales. Se encuentra también conformada por una corteza continental llamada cial y una corteza oceánica, ¿sí? Cima. La corteza continental cial tiene un espesor promedio de más o menos de unos 100 kilómetros y una corteza oceánica cima más o menos de unos 70 kilómetros de espesor. El manto es la capa que está situada debajo de la corteza con una medida de 3.000 kilómetros de espesor. Su temperatura varía en función a su cercanía o lejanía del núcleo, pudiéndose alcanzar hasta los 3.500 centígrados, ¿no? Tiene dos capas bien diferenciadas, que es la atmósfera, ¿sí? O manto superior, sobre el cual van a flotar y se mueven las placas tectónicas, y la menósfera o manto inferior, donde se originan los volcanes, ¿no? Pues también en este manto predominan el hierro y el magnesio. El núcleo, también llamado endósfera, comprende desde los 3.000 a 6.370 kilómetros de profundidad. Se va a dividir en núcleo externo, que se halla en estado líquido, y núcleo interno, que es la capa más profunda, ¿sí? Es la capa más profunda que se encuentra en el centro, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, ahí pueden ver la figura, ¿sí? En el centro de la Tierra también se halla una parte de estado sólido y donde se registran pues, altas presiones y temperaturas que llegan hasta los 6.000 grados centígrados y están conformados esencialmente por hierro y níquel también, ¿no? Entonces ahí están los principales minerales o materiales que nos producen la Tierra. Pues factores de la transformación del relieve, como ustedes pueden ver, es todo aquello que está en la superficie y va a presentar distintas dinámicas. La superficie terrestre siempre va a presentar diversas formas y esto se va a llamar relieve. Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas opuestas. La interna, o fuerzas endógenas, construyen y se transforman continuamente y se van elevando o declinando en el terreno, mientras que las externas, que se llaman fuerzas exógenas, destruyen, ¿no? Los relieves anteriormente creados. A estos procesos geológicos que afectan a la Tierra y se determinan constantemente en evolución se los conoce como geodinámica. ¿Sí? Ahí está, geodinámica. Y la geodinámica, como ustedes lo pueden ver ahí, ¿sí? Tiene todo este movimiento, ¿no? La parte del magmatismo, la sedimentación, la compactación de los minerales que han ido saliendo a superficie y se han ido solidificando, la parte volcánica, que en un momento hace una erupción cuando las placas se mueven, ¿no? El diatrofismo, que va modificando la estructura, y obviamente el viento, el clima, la lluvia, también tienen la incidencia, ¿no? Esta agua que se va evaporando y que luego vuelve, ¿sí? Y comienza a arrancarse en un ciclo, ¿no? Se produce un ciclo en este conjunto que se puede ver. Bueno, ahí estamos viendo
la geodinámica interna de la Tierra. ¿Qué pasa con la Tierra? Como acabamos de ver en el video, ¿no? El diatrofismo es el proceso de la geodinámica interna que va a afectar los niveles externos de la corteza y va a ir desplazando, deformando y dislocando los materiales que lo constituyen. Y son de dos tipos, ¿no? Como ven ahí, son epirogénicos y son movimientos orogénicos. Pues en la parte del movimiento epirogénico existen o son movimientos verticales de ascenso y de descenso de la corteza terrestre que afectan a vastas superficies, o sea, a amplias superficies, no deforman la roca, por lo que la infraestructura de la corteza permanece intacta, o sea, los cerros están y no se deforman, ¿no? Eh, eh, Tienen movimientos muy lentos, ¿sí? Y son sostenidos de alguna forma. Se trata de movimientos de compensación que tiene el pirogénicos, ¿no? Y esto va a ocasionar compensaciones reversibles que inciden especialmente en la distribución terrestre y marina. Todo esto va a dar lugar a la formación de los continentes, de las plataformas, los escudos y los tablazos, ¿no? Que son todas las partes dentro del dentro de esta placa continental, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el fluido del manto que está abajo, la elevación isiostática, el hundimiento de la tierra por momentos, la disposición del sedimento, ¿no? Que es toda esta parte de acá, esta es la porción de la disposición del sedimento, que está aquí, que está acá también, ¿sí? La transportación de las películas, ¿no? Todo esto que está acá, que se erosiona, se va cayendo, se va transportando, y de una forma vuelve hacia la tierra y otra parte vuelve al mar, ¿no? La teoría isostasia es el mecanismo de ajuste que va a permitir de alguna forma explicar los movimientos verticales de la corteza. Está fundamentada en el principio de Arquímedes y es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre. Vale decir que tiene que ver un poco con los glaciales, ¿no? La densidad de sus partes del terreno es descendente y ascendente y producida principalmente por la desaparición de la presión de la masa continental. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ver cómo están, ¿no? Los movimientos orogénicos son movimientos horizontales, como ustedes ven acá, que son estas flechas, que están asociados a los diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales, donde los materiales sufren grandes y numerosos cambios en sus disposiciones que se traducen en deformaciones y desplazamientos. Acá, como ustedes pueden ver, hay una deformación de la Tierra, ¿no? Aquí hay una deformación, ¿sí? Y da lugar a que se pleguen las cordilleras, ¿no? A que de alguna forma existan las fallas y se originen mesetas con depresiones, ¿no? O sea, con caídas, ¿no? Si fuese en el mar serían fosas marinas, ¿no? Que se abra tierra, ¿no? Un ejemplo podría ser la colisión de la placa oceánica de Nazca y la placa sudamericana que dan origen a la cordillera de los Andes y a fosas marinas o a lo largo de la costa del Pacífico Sur, ¿no? Todo esto que ustedes ven acá, podríamos decir que es el diatrofismo. El vulcanismo, por el contrario, ¿no? El vulcanismo, por el contrario, se ve todo el tema de la magma, ¿no? Todo esto que va desde el centro y va hacia arriba, y de alguna forma este calor que es líquido, esto que está acá en amarillo, va saliendo y va buscando espacios, se va abriendo rutas
para poder desahogar la presión que sucede de los minerales y de los calores. Entonces, esto de alguna forma va a permitir llamarse magmatismo intrusivo, quiere decir que es de dentro hacia afuera, ¿no? Y el magmatismo extrusivo es todo aquello que podemos ver en los volcanes, ¿no? Y que de alguna forma este, produce todo esto que vemos acá, ¿no? Las cenizas, la lava que va a salir, toda esta erosión, ¿no? Volcánica que comienza a lograr grandes gases, ¿no? Es un desfogue que tiene la Tierra, y esto sucede cuando las placas se van juntando, ¿no? Y produce todo este movimiento y la salida del calor, ¿no? Como recién veíamos en el video, la gente habita el contorno de los volcanes porque los minerales producen grandes riquezas para la Tierra, y estos minerales ayudan a que se, se puedan, ¿cómo se llama?, tener mejor siembra, ¿no? En, en 1915, haciendo memoria, el meteorólogo alemán Wegener, o Wegener, algo así se llama, publica un libro que se llama El origen de los continentes y los océanos, donde él desarrolla una teoría que señala que los continentes actuales estuvieron unidos hace 200 millones de años, ¿no? Es un único gran continente el que denominó y se llamaba Pangea, ¿no? Y que luego se fragmentó en dos masas continentales que se llamaban Gondwana en el hemisferio sur, como recién vimos en el video, y la Eurasia en el hemisferio norte. De allí es que se deriva continentalmente y se señala que la superficie de la Tierra se encuentra en un paulatino y constante desplazamiento de las distintas masas continentales respecto a las otras, y estas se van a ir alejando o aproximando en un ciclo por millones de años, ¿no? Entonces, algunas evidencias se pueden ir confirmando y que derivan de la teoría continental, por ejemplo, la coincidencia de la forma de los distintos continentes. Si ustedes ven los continentes de América del Sur con la parte del África, ustedes ven que se los juntan, parece un rompecabezas que se entran justo, ¿no? La presencia de fósiles, de plantas, de animales, similares en las costas de los continentes, dan evidencia de todo esto que vivió o pobló la Tierra. Muchas formaciones rocosas y montañosas eh, tienen muchísima antigüedad, justamente que provienen y dan evidencia de que este magmatismo se fue solidificando, se fue enfriando, y la Tierra fue tomando la forma que hoy conocemos, ¿no? Las rocas, por lo tanto, se encuentran tanto en la superficie como en la parte oceánica, ¿no? Entonces, la teoría continental, el Pangea, ¿no?, que conocemos todos, habla de unos 200 millones de años, y esto se fue moviendo, luego pasó por un periodo, primero se llamó un periodo pérmico, luego se llamó un periodo triásico, ¿no?, de unos 200 millones, ¿no? Y luego un periodo jurásico, donde aparecen los animales, que hace 150 millones de años, el periodo cretácico, que habla sobre unos 70 millones de años, y luego lo que conocemos hoy en día en la actualidad, ¿no? El diatrofismo son procesos que van a afectar a los niveles externos de las cortezas y se van a ir desplazando y deformando o dislocando los materiales que se van yendo constituyendo en dos tipos, como acá lo pueden ver, ¿no? La parte epirogénica y la parte orogénica, ¿no? Los movimientos epirogénicos causan estas cosas que vemos aquí: procesos lentos y sostenidos, movimientos verticales que hacen que la Tierra suba en ascenso y se formen las montañas, afectan a vastas regiones, ¿no?, porque es un gran movimiento, dan lugar a la formación de los continentes, los escudos, los tablazos, como lo dije hace un momento, y se van a fundamentar en la teoría isostática. Pues esta teoría isostática habla sobre la condición de equilibrio que presenta la superficie del terrestre, ¿no? Y debido a esta diferencia de densidad de las partes,
podemos ver, de acuerdo al principio de Arquímedes, lo siguiente, ¿no? Las cordilleras que cruza todo el continente, que viene desde Chile, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, cruza todo esto el continente que se llama la cordillera de los Andes, ¿no? Y esto hace, para quienes han podido viajar, pueden ver que es una cordillera que tiene grandes altitudes y tiene todo un tema de, de, de un periodo, ¿no?, que ha pasado, ¿no?, en todo ello, ¿no? La erosión, ¿no?, retira materiales de las zonas más altas, ¿no?, activándose la recuperación isostática y que elevará la base de las cordilleras. Vale decir que todo aquello que estaba en la parte superficial comienza a moverse, ¿sí?, producto del oleaje, producto del movimiento de la tierra, producto de las elevaciones que se van dando, y esto va a hacer de que se vaya recuperando algunas zonas. Por eso que vemos todo este llano verde de alguna forma, ¿no? Y esta recuperación se distribuye regionalmente, por lo que se producen grandes saltos laterales, ¿no? O sea, hay movimientos de elevación, movimientos de súbitos hacia abajo, y va permitiendo que se vaya acomodando. ¿Ves cómo acá la Tierra fue cambiando y cómo que fue pasando entre las figuras que vamos viendo, ¿no? Bueno, los movimientos orogénicos, como lo dijimos, son aquellos que sufren grandes cambios. Las corrientes tienen que ver bastante porque se forman de manera descendente y ascendente. El manto aparece porque el magma siempre va fluyendo y va haciendo que se mueva. Hay una transformación, inclusive en el oleaje. Se forman grietas que no habían antes y luego aparecen también fosas, que son grandes hundimientos producto de la desplazación de los continentes, y dan lugar a que se den fallas, y estas placas de alguna forma van a ir constituyendo a un movimiento diferente del mar. Acá, como vemos, la placa de Nazca con la placa sudamericana, cuando se juntan, produce estos movimientos y producen cambios de alguna forma, ¿no? Cambios que a veces no los vemos porque no lo tenemos a la vista, ¿no?, que puede suceder por la parte de las cordilleras, ¿no? Bueno, ahí lo que yo le decía hace un momento, la deriva continental, ¿no? Está la teoría de Alfred Wegener en 1915, ¿sí? Y donde todo ello sucede y se da en su libro, y que él escribe, y habla sobre cómo se fueron formando los continentes hace 200 millones de años, ¿no? Y esto es importante porque de alguna forma, como ven la figura, tiene una forma el continente, luego pasa por estos dos puntos, ¿no?, la parte de la Eurasia y de Gondwana, y luego vemos el estado actual, cómo quedan los continentes, ¿no? Esta teoría, ¿qué va a confirmar? La coincidencia de la formación de los distintos continentes. Si ustedes pueden ver, Sudamérica con África, como si lo juntan, ¿sí? Ahí está cómo se ha cortado el continente, que antes era uno solo, ¿no? La teoría sobre las placas tectónicas hablan definitivamente sobre todo esto que ustedes ven acá y que también vimos en el video, ¿no? Todas estas zonas que tienen puntos y tienen rayas son zonas confirmadas tectónicamente a nivel mundial. Entonces, más o menos, los científicos pueden detectar en qué momento hay movimiento en la Tierra, con los grandes estudios que se hacen. Por ejemplo, acá en el país, para quienes hayan ido a Cusco, pueden observar que los japoneses pusieron sensores donde ellos fueron estudiando y llegaron a la conclusión de que Machu Picchu se hunde 1 centímetro al año, ¿no?, gracias a estos aparatos. Y es imperceptible para el hombre, pero eso es lo que va pasando, ¿no? Se va moviendo, ¿no? Pasó en Italia también con la Torre de Pisa, que también se fue inclinando 1 centímetro también por año. Ya han pasado muchos años desde que hice la construcción y se ha ido inclinando mucho más. Han tenido que
hacer reformas y sostenerlo para poder plantar barreras para que no se caiga este monumento histórico, ¿no? Fundamentalmente, en esta teoría sobre las placas tectónicas, podemos hablar sobre Harry Hess, ¿no? Harry Hess habla, igual que Wilson y Beer, afirman que la corteza terrestre está formada por un enorme mosaico de placas que se desplazan sobre el manto fluido, llamado atenosfera, dado que las placas se desplazan sobre la superficie de la Tierra, van interaccionando unas con otras y se van dando a lo largo estas fronteras, límites, provocando intensas deformaciones en la corteza y la litósfera de la Tierra, ¿no? Acá podemos ver en esta imagen que está acá el límite convergente, como habíamos escuchado hace un momento, ¿no? El límite convergente, podríamos decir que es la zona donde las placas se aproximan y se empujan, provocando la destrucción de la litósfera oceánica y se localizan cerca de los bordes continentales. Cuando una placa oceánica se aproxima a una continental, esta se abduce debajo de otra. Por ejemplo, la cordillera de los Andes y las montañas rocallosas, sucede una subducción, quiere decir que se están juntando y se están absorbiendo entre sí. Si las dos placas que colisionan son continentales, se produce una abducción, va a decir que se abre, se agrieta, se va incrustando una con otra y la extensión de la Tierra crece. Ejemplo, podemos decir las cadenas montañosas con el Himalaya, por ejemplo, ¿no? Con el Himalaya se fueron juntando y hoy en día el Himalaya es más grande, ¿no? Entonces, eso se llama abducción. Todo esto permite que sean responsables también, la mayor parte cuando sucede esto, de terremotos, de la activación de los volcanes y de las fosas oceánicas y las fallas, ¿no? Y las fallas que tiene geográficamente las placas del sótano del mar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Cuando hablamos sobre límites divergentes o constructivos, podríamos decir que son zonas de separación de las placas, donde se va a generar una nueva litósfera, ¿sí? Y esta eh, litósfera también podríamos llamarla como borde constructivos, vale decir que se encuentran en relación con las zonas geológicas que dan origen a las partes dorsales oceánicas y a los valles de rift, que son fracturas en medio de las dorsales, ¿no? Y luego los límites transformantes son zonas donde no se crea ni se destruye la litósfera, es decir, son límites neutros, ¿no? Y por eso se llaman bordes pasivos o conservativos. Vale decir, en esta zona las placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra y en el desplazamiento puede ser de un centenares o incluso de miles de kilómetros. Estas fracturas o fallas transformantes se encuentran generalmente cortando cada 50 o 100 kilómetros y se desplazan hacia el mar, ¿no? Y por eso que se dan todas estas fallas dan producto de estos movimientos sísmicos. El vulcanismo es la acción que va a permitir el desplazamiento del magma o material fundido del interior de la Tierra hacia la superficie o a través de las grietas, ¿no? En este caso a través de los volcanes. Y también se pueden dar también a través de las fisuras o los orificios, y cuando este magma o esta lava, si se quiere llamar así, sale a la superficie, comienza a perder el gas, se comienza a desgasificar y
se lo va a denominar lava, ¿no? Entonces, algunos orígenes del vulcanismo se encuentran conformados de dos zonas, ¿no? Una es la zona de divergencia y otra es la zona de convergencia. La zona de divergencia es el centro eh, oceánico y que en ella el material magmático que emerge proviene de la astenósfera, vale decir, de la parte de la profundidad, y va a producir cientos de volcanes o minivolcanes. Para quienes hayan ido a Chile, por ejemplo, en, hay una ciudad, un sitio donde se puede encontrar volcanes enanos, ¿no? Que tienen simplemente unos 2 o 3 metros de alto, pero son zonas donde fluye gases, no fluye magma, no fluyen gases nada más. Pero esto es algo que se puede apreciar en la Tierra, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? La zona de convergencia va a producir adupción en las placas tectónicas, por lo tanto va a haber cambios geográficos, ¿no? Bien. Cuando hablamos de magmatismo intrusivo, ¿sí? Hablamos de que el magma rellena o consolida las cavidades o fisuras que tiene la corteza terrestre, sin llegar a la superficie, y todo este estado de fusión se va formando o llamado plutones, como batolitos, como usted ve acá, lacolitos, diques, facolitos, etcétera, etcétera, ¿no? Son todo esto que usted puede ver allí, ¿no? Y el magma extrusivo o magma volcánico es cuando el magma es expulsado por las corrientes conectivas ascendentes y llega a la superficie por erupción volcánica, donde se van a formar todos estos mantos de lava, ¿no? Y destruyendo todo lo que está a su paso, y que una parte de las dorsales oceánicas van teniendo fuentes termales más profundas, ¿no? Luego podemos ver que todo esto provoca actividad sísmica. Por lo tanto, los sismos podemos definirlo como un proceso paulatino y progresivo y constante de liberación súbita de energía mecánica debido a los cambios en los estados de fuerza y deformaciones de los desplazamientos que tiene la Tierra. Y acá podemos ver si las ondas primarias, y estas se van a producir a partir del hipocentro, son las más rápidas y se propagan por medio de líquidos sólidos, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Las ondas secundarias o transversales se producen a partir del hipocentro, que son más lentas, ¿sí? Y se prolongan o se propagan solo por medios sólidos, nada más. Y luego las ondas superficiales se propagan a partir del epicentro solo por las capas más superficiales de la Tierra. Destacan las ondas de Love y de Rayleigh, y son responsables de los mayores daños que se producen en la Tierra, ¿sí? Ahí pueden ver el hipocentro, cuando se mueve, o sea, no provoca que se mueva la superficie, y el epicentro es donde sale la línea, donde se dice más o menos por dónde está el gran movimiento, y las ondas son lo que hacen que se mueva toda la Tierra, y se puede decir qué es lo que pasa. Pero todo, cuando hay un epicentro, es porque hay un destape, un desfogue del hipocentro, ¿no? Para esto existen, ¿no? Sismógrafos que miden las escalas sísmicas, ¿no? El sismógrafo es un instrumento que se utiliza para registrar los movimientos del suelo durante el seísmo. Miden la dirección y la amplitud de la oscilación que tiene la Tierra o de las sacudidas que da la Tierra, y se puede localizar el epicentro y la magnitud del terremoto y la profundidad del hipocentro. Los sismógrafos
son los que se registran en papel y si ustedes han visto es una maquinita que va moviéndose y va determinando toda la escala. Bueno, acá hay toda una característica que tiene estas escalas sísmicas, ¿no? Como lo podemos leer, la magnitud local, ¿no? Originalmente conoce a la escala de Richter, ¿no? Mide la energía que se libera en el foco, es una escala logarítmica, lo que hace que los niveles asignados no tengan un comportamiento lineal, y en la actualidad podemos medir los sismos hasta 6.5 grados, pero hay sismos que dan mucho más movimiento, ¿no? La magnitud de un movimiento de un momento determinado, en la actualidad es la más acertada y utilizada, permite medir la simple extinción sismos pequeños y grandes, vale decir que la Tierra está en constante movimiento, ¿no? Y lo que pasa es que son para nosotros imperceptibles, no nos damos cuenta, porque de repente estamos viajando en un tren, en un bus, estamos, no sé, en un ascensor y no lo podemos sentir. Podemos ver también cómo la magnitud es obtenida a partir de parámetros que se relacionan a la geometría, como recién dijimos, por las fallas, por la profundidad de los focos, por los desplazamientos de la Tierra, y esto hace que se produzca un sismo, y esto hace que la Tierra vaya variando, como recién lo dije, que está pasando con Machu Picchu, ¿no? Mercalli modificada, la escala de Mercalli va a permitir evaluar la intensidad, que es el grado de daño producido en un sismo en un determinado punto. Esto va a considerar el nivel de percepción de las personas, el efecto de las estructuras, en la parte morfológica, y consta 12 veces el valor expresado en números romanos, desde los sismos que no son perceptibles hasta que producen grandes destrucciones, ¿no? Pues los terremotos de grandes magnitud en los últimos años, tenemos el terremoto de Valdivia, que esto sucedió en Chile en el año 1960, y tuvo una magnitud de 9.5. Imagínense lo que fue, ¿no? Fue una destrucción total, ¿no? El terremoto de Alaska también podemos acordarnos, que esto fue en el año 64, alcanzó una magnitud de 9.2, fue también terrible. Está el de Indonesia, que fue en el 2004, que alcanzó una magnitud de 9.1, y el de Japón, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El Sendai alcanzó en el 2011 una magnitud de 9.0, ¿no? ¿Qué cosa es un maremoto o un tsunami? ¿No? Es un fenómeno que ocurre en el mar y que está generado principalmente por el disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas largas y por un periodo que va de varios minutos hasta horas, ¿no? Y que se propagan a gran velocidad y en todas las direcciones. Desde la zona de origen, que normalmente es desde el centro del mar, y cuyas olas se van aproximando hacia las costas y van alcanzando alturas de grandes proporciones, descargando energía sobre todas ellas. Es como si viniese un gran puño y diese todo el poder y que se puede infligir sobre una tierra o sobre todo lo que esté a su paso, y genera vastas destrucciones e inundaciones, ¿no? Y dentro de ellas hay varias por recordar, ¿no? Hay varias, ¿no? Por recordar. Por ejemplo, tenemos la de Iwasaki en el 83, la de Soa en el 84, la de Itsu en el 99, ¿no? Fueron los grandes tsunamis que se pudieron dar. La formación del tsunami, pues como vimos en la diapositiva anterior, es un sismo que se produce por un temblor en el fondo del mar. Es un fenómeno que se desplaza desde la superficie a una gran masa de agua y va retirándose el mar y luego viene con gran fuerza hacia las costas del litoral de cualquier país, ¿no? Pues acá vemos los grandes desastres originados por estos sismos y sus impactos socioeconómicos.
En nuestro país hemos visto el sismo no hace mucho, ustedes se deben recordar, ¿no? Uno fue en Chimbote, en Ancash, en 970, pero el último que ustedes seguro si lo han vivido es el de Chincha o el de Pisco, que tuvo un foco de unos 39 kilómetros de profundidad, o sea, debajo de la tierra. El epicentro fue a 40 kilómetros al oeste de Chincha Alta. La magnitud llegó hasta los 7.9, ¿sí? En la escala de Richter, y la intensidad fue de 7 en la escala de Mercalli, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues hubieron 597 muertos en Chincha, 1.800 heridos, 91.240 viviendas destruidas y cientos de miles de damnificados. Para quienes vayan a Chincha todavía se ven los estragos. Es una ciudad que fue devastada y a pesar de que está en Lima, nosotros no sentimos toda esa devastación, pero esa zona hubo una destrucción masiva realmente, ¿no? Bueno, pasamos a los ejercicios y me gustaría ir avanzando, nos ha ganado la hora, lo voy a leer yo en esta oportunidad y vamos a ir resolviendo y a ver ustedes por el chat, voy a achicar un poco esto para poder ir viendo la respuesta de ustedes, ¿sí? Y dice lo siguiente. La orogénesis es uno de los procesos de la geodinámica interna que está relacionado con los cambios que se producen en la litósfera y se van formando montañas y cordilleras. De lo descrito, usted identifique los enunciados correctos referidos a este proceso. Uno, en romanos, son movimientos verticales que afectan directamente la superficie continental. Dos, la corteza se pliega en un área alargada debido a las fuerzas laterales. Tres, afecta a las áreas situadas entre los bordes de dos placas convergentes. Y cuatro, son fuerzas de compensación irreversibles entre el manto y la corteza. Entonces, a ver, vamos a ir a colocar acá el chat para ver qué colocan ustedes sobre qué respuesta les parece que puede ser. Pierre, Luciana, John dice que es la C, que la 1 y la 2 son, la 1 y la 3, perdón, son correctas. Vale decir que los movimientos verticales que afectan directamente a la superficie continental, la pregunta esta es incorrecta. ¿Por qué? Porque no son movimientos verticales lo que producen los terremotos, son los movimientos horizontales, ¿no? Y que comprometen ¿a qué? A las placas, ¿no? Cuando hablamos sobre la corteza que se pliega en forma de la red debido a las fuerzas laterales, eso es correcto, ¿sí? Eh, porque ya lo comentamos así. El tercero también es correcto porque dimos un ejemplo que afecta a los bordes o límites convergentes y se van a formar las cordilleras de los Andes. Y cuatro, es incorrecto porque no son fuerzas de compensación reversibles. O sea, si es reversible, quiere decir que sale y que vuelve hacia abajo, y no es así. Es algo que sale hacia arriba, ¿no? Entre la corteza y el manto, y que se dan los límites convergentes en dos placas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. En el ejercicio 2 decimos lo siguiente. La superficie de la Tierra permanece constante. Esto implica que la litósfera nueva generada en los dorsales oceánicas debe de compensarse por destrucción de la misma en la zona de subducción. Del texto anterior podemos inferir que este principio forma parte de la teoría denominada A, contracciones geológicas, B, isostasias litósferas, C, de la deriva continental y D, de las placas tectónicas. Pierre ya lanzó que la respuesta del ejercicio 2 es la letra D, de las placas tectónicas. ¿Qué dice el resto, por favor? ¿Qué dice el resto? Bueno. ¿Es correcta la respuesta de Pierre? Sí, es correcta. ¿Por qué? Porque la teoría de las placas tectónicas describe la interacción que se va a ocurrir entre
las placas tectónicas con consecuencia que es la interacción de la expansión de los fondos oceánicos. Por lo tanto, las zonas divergentes o la destrucción de la litosfera son zonas de subducción. En ese sentido, la respuesta correcta es de las placas tectónicas. Recuerden, todo gran movimiento de tierra se produce al movimiento de las placas tectónicas. Siempre es así, ¿no? Siempre es así. Vamos al siguiente ejercicio. Bien. En el siguiente ejercicio hablamos sobre una relación. Relacione correctamente cada formación geológica con el proceso endógeno que lo originó. ¿Sí? Entonces acá se pone acá. El escudo brasileño, ¿sí? Los Andes centrales, el batolito de la costa y la dorsal de Nazca, ¿no? Entonces, en la A habla sobre la orogenesis, el B, el vulcanismo extrusivo, la C, la epirogénesis y la D, el magmatismo plutónico. Pierre nos consulta y nos dice que la 3, la respuesta es la B. ¿Mm? ¿Qué dice el resto, por favor? ¿Mm? Bueno, la, la respuesta correcta efectivamente es la B, como dice Pierce ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la epirogenosis comprende un movimiento activo vertical que se afecta a vastas y extensas extensiones y se forman continentes, escudos, tablazos, entre otros. Entonces, cuando hablamos del escudo brasileño, está correcto, ¿no? Luego decimos que la orogénesis comprende movimientos horizontales de la Tierra terrestre y es el proceso responsable de los plegamientos de los continentes. Por lo tanto, los plegamientos que ahí hicieron que se formen, ¿Mm? ¿Mm? La orogénesis, ¿sí? El magmatismo y el vulcanismo plutónico produce o forma los llamados plutones como los batolitos, diques, SIL, entre otros. Esto hace de que la respuesta sea el magmatismo plutónico. Por lo tanto, la respuesta 3 es la letra D y la 4 es la B, el vulcanismo extrusivo, porque los dorsales oceánicos son cadenas montañosas que se elevan por encima del fondo del Océano Pacífico o océano, que tiene un origen en el vulcanismo extrusivo, o sea que sale de abajo hacia arriba. En el ejercicio 4 hablamos sobre un reporte sísmico emitido por el Centro Sismológico Nacional, ¿no? El órgano del Instituto Geofísico del Perú, que se encuentra acá en la avenida Angamos Norte, Sur, Angamos Este, a partir del mismo determine el valor de la verdad, si es verdadero o falso, los siguientes enunciados, ¿no? Uno dice, el hipocentro del sismo se originó a 139 kilómetros de profundidad. Miren lo que está ahí la leyenda al costado, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? Sí. 2. La energía liberada en el movimiento telúrico alcanzó 6.8. ¿Sí? 3. La intensidad fue medida con la escala de magnitud del momento. Y 4. La zona epicentral se ubicó a 90 kilómetros al este de Santa María de Nieva. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Luciana, muy bien, la letra A. Perfecto. Así es. ¿Por qué? Porque dice que la intensidad fue medida con la escala de magnitud del momento. ¿Y qué dice ahí? La intensidad, ¿sí? Sí, ahí está. La quinta es la Santa María de Nieva, ¿sí? Y esto no es así, ¿no? No es el momento, sino fue la nieva. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí llegamos con geografía y acá les paso el balotario de las respuestas. Si quieren tomarle captura de pantalla, ahí está.
¿Mm? Muy bien. Ahí lo tienen, perfecto. Muy bien, dejamos de compartir educación cívica y nos vamos ahora a hablar sobre, perdón, geografía, y vamos a conversar sobre cívica. Para ello le voy a colocar el tema del día de hoy, sí, son los derechos internacionales, ¿no?, de los derechos humanos. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, el organismo internacional, las Cortes de Justicia, las Convenciones de América sobre los Derechos Humanos, el organismo de protección y promoción de los derechos humanos aquí en nuestro país, ¿no? ¿Quién es aquel que nos protege? Para ello, antes vamos a ver un pequeño video, ¿sí?, de unos minutos, así que atenti, por favor. ¿Me confirma si se puede ver? ¿Se ve? Sí, profesor. Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿De qué trata? ¿Qué son los derechos humanos? A ver, escuchen. That's a good question. Right. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably do a little bit of homework or something. Any rights, I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Tonight, sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, no, la complicatissima. If we should take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights, What the human rights are. the right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to. is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlo, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en el derecho que hoy podemos
gozar o tener todos nosotros, ¿no? Vale decir que los derechos humanos, en este caso, sí, que se vuelven derecho internacional, vale decir que este mismo derecho está para todas las personas del mundo. Vale decir que el derecho internacional de los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho económico, social y cultural, los derechos civiles y políticos, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, la Corte de la Haya, el Pacto de San José, organismos de protección y promoción de los derechos humanos en el Perú, son todo aquello que rige gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto fue adoptado en la tercera Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, que se dio en París, Francia, ¿no? Se trata de uno de los mayores instrumentos a favor de los derechos humanos en el mundo, que surgió a raíz justamente de los trágicos acontecimientos que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los derechos universales, por lo tanto, se volvieron derechos de los humanos. Es entendido que todos los pueblos en todos los continentes tienen el mismo derecho y esto es inalienable, inviolable. Todos los seres humanos constituyen una obligación para todos los miembros de su comunidad internacional y todo esto va a constar en 30 artículos, ¿sí? Donde se incorporan tanto los derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, ¿sí? Ahí los tenemos, ¿no? Algunos de los derechos, por ejemplo, ¿no? Que ya en algún momento en la clase pasada tuvimos mencionar algunos, ¿no? Pero ahora vamos a mencionar otros, por ejemplo, ¿no? Tenemos derecho porque nacemos libres y todos somos iguales. Todo el mundo tiene derecho a los derechos de las libertades. Tenemos derecho a la libertad y a la seguridad de cada persona. Nadie, por lo tanto, puede ser sometido a esclavitud o a servidumbre. Nadie será sometido a tortura. Todo ser humano tiene derecho a la justicia jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Si la violamos, todos somos iguales. Todo el mundo tiene derecho a defenderse en los tribunales. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente, o sea, nadie puede hacer abuso de su poder, ni tampoco nadie puede ser desterrado, quiere decir que ya no puede ser recibido en su tierra natal. Todo el mundo tiene derecho a ¿qué? A un juicio justo, a la presunción de la inocencia, derecho a la intimidad, nadie puede violar tu intimidad, a la libertad de movimiento, derecho al asilo político y a disfrutar de él, el derecho a la nacionalidad, derecho al matrimonio, a la propiedad, a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión, a la libertad de expresión, a la libertad a la reunión, de participar de un gobierno de un país, a la seguridad social, al trabajo, al tiempo libre, al descanso, a una vida adecuada, a la educación, a la cultura, al orden social, a las libertades y al respeto de la comunidad, derechos a no ser suprimidos y no sean reprimidos bajo ninguna circunstancia. Ustedes por eso habrán visto que las manifestaciones a veces se dan de forma pacífica, la policía acompaña a los manifestantes, mientras que ellos no crucen y no hagan violencia, les es permitido, solo que la policía por seguridad va custodiándolos al costado, que marchan con ellos, y esto es parte del derecho que tiene toda persona, a reclamar un salario justo, a reclamar sus derechos si se siente que son violados, y todo esto está en esta Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué nos dice esta Carta de los Derechos Humanos? Como vemos acá en este organigrama, ¿no? Es una que fue programada en París, que incluye el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y culturales y sociales. En el Perú se aprobó en el año 59, ¿no? Bajo una resolución legislativa y la que concedió a la declaración el carácter de texto legal. Y todo esto fue puesto en ¿qué? En un documento que se llama
no solo la carta, sino se llama constitución política del país, ¿no? Los pactos internacionales intervienen también jurídicamente y se vinculan de alguna forma, ¿no? Los derechos civiles y políticos y los derechos económicos socioculturales, ¿no? Esto entró en vigor en el año 76 en ambos casos, ¿no? El artículo 1 de cada pacto internacional afirma lo siguiente, ¿sí? De que se reconoce, ¿no?, los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y derecho a la salud, derecho a la educación y al nivel adecuado de vida, ¿no? Y también reconoce los derechos civiles y ofrece garantías para ello. Va a decir que todas las personas tienen derecho, ¿sí?, a una vida placentera, grata, sin que nadie pueda violar ni tu domicilio, ni donde tú estés. Por eso, por ejemplo, el campus universitario es inviolable. No puede ingresar. ¿Por qué? Porque existe todas las personas que manifiestan un pensamiento y donde en ese campus se advierte que hay una, como sea, jurisprudencia cultural. Entonces, no, por ese tal caso no puede ser invadido el campus universitario, ¿no? Pues existen organismos internacionales de protección de estos derechos, organismos como la Corte Internacional de Justicia, cuando hay esferas que se siente que es violada, se acude a ella, ¿no? En este caso, sede de Palacio de la Paz, de La Haya, que se encuentra en los Países Bajos. Países Bajos, recuerdo que son los países escandinavos que están por, acá, por arriba, ¿no? Este es un órgano judicial y es uno de los principales de las Naciones Unidas. Se encarga del derecho internacional, de la parte jurídica, de emitir opiniones consultivas y que de alguna forma tienen que ver con la jurisprudencia, ¿no? Recordemos que esta está traducida en la Carta de las Naciones Unidas del año 45, la institución cuya sede se encuentra en La Haya son los Países Bajos e incluyen a todos los miembros de las Naciones Unidas, que casi son en su mayoría casi todos los países del mundo, ¿no? Los 15 magistrados que dirigen esta asamblea buscan justamente que se cumplan todos estos mandatos, ¿no? Y esto dura 9 años. Ahora, ¿cuál es la característica importante de estos derechos humanos, no? Pues es lograr el arreglo de las controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir o incrementar el quebrantamiento de la paz. Por ejemplo, ¿no? En esta corte se puede ver aspectos importantes, ¿no? Donde se genera que no se produce la guerra. Por ejemplo, cuando Argentina tuvo problemas con por las Malvinas, con Inglaterra, pues acuden a este órgano, ¿no? Y este órgano es que la justicia, ¿no? Como no encontraron justicia, el Papa, en aquel entonces Juan Pablo II, medió un poco este tratado que hicieron ambos países, ¿no? El Papa como uno de los principales personajes que tiene, no por la investidura que tiene, sino por lo que representa, ¿sí? Le da justamente la seguridad, sin importar el tipo de religión que uno tenga, acuden a ello porque él es el que en teoría va a dar cosas justas, ¿no? Va a hacer cosas que no tengan cosas personales, ¿no? Es lo que se entiende, ¿no? Entonces, en esta definición de la Argentina con Chile, fue sobre el Tratado del Canal de Bering, por ejemplo, pero con Inglaterra fue sobre las Malvinas, ¿no? Y luego el Papa también intervino con Chile y Argentina por el Canal de Bering, ¿no? El Canal de Bering está al final del continente y es el estrecho donde se permite el paso de los barcos por ese lado, ¿no? Y es muy importante porque pues es más que una cosa económica, más que otra cosa, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, no creo que ustedes se recuerden, pero el expresidente del Perú, don Luis Bustamante Rivero, integró la Corte Internacional de Justicia en los años del 61 y 70
y presidió en el año 68 y en los años 70 esta Corte de Justicia, ¿no?, de las Naciones Unidas. Él estuvo allí, ¿no?, como parte de los 9 magistrados, ¿no?, o de los 15 magistrados. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o sea, hablamos sobre el Pacto de San José, se llama San José porque se hizo en la ciudad de San José, ¿sí? Y fue suscrito en el año 69 y entró en vigencia recién en el año 78. Cuando se decimos fue suscrita, quiere decir que fue firmada entre toda una serie de países que tenían una misma mirada, y entra en vigencia, quiere decir que recién se autoriza que todo esto se dé, y por eso es que recién se comienza a utilizar el año 78, ¿no? Para algunos se preguntan dónde queda San José, eso es Costa Rica, por supuesto, ¿no? La Comisión Internacional de los Derechos Humanos, el CIET, es un órgano no judicial de la OEA. La OEA es la Organización de los Estados Panamericanos, ¿no? Su función principal es promover, ¿sí?, y comprometer los respetos de los derechos y las libertades que se reconocen en ella, y ellos van a garantizar la libertad y el libre ejercicio que tiene toda persona y que está sujeta a la jurisdicción sin discriminación de ningún tipo de motivo, ya sea de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. El origen nacional y social, la posición económica, el nacimiento de cualquier otra condición social. Eso se encuentra en el artículo 1, por si acaso, ¿no? Las personas o identidad pueden recurrir a esta comisión. ¿Qué te podemos tener en cuenta de esta Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Es que su principal función es promover, observar y la defensa de los derechos humanos y el ejercicio en el mandato que tienen las funciones. Por ejemplo, cuando hay comicios nacionales acá en el país, vienen de este organismo a velar y a verificar que el proceso de las elecciones del nuevo presidente de un país, pues sea, que cumpla todos los estándares y que no haya, pues, corrupción, que no haya todo un tipo de que la serie o que se intrometa en las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacen? Están dentro de las votaciones, están estimulando a la conciencia de los derechos humanos del pueblo de América para que haya un voto libre y se respete lo que la persona quiere elegir, lo que quiere sufragar. Formula recomendaciones a los gobiernos, ¿sí?, donde siempre está velando que no se violen los derechos humanos. Revisa que cualquier grupo o persona que no se encuentre en el gobierno legalmente reconocida pueda presentar o pueda participar en comisiones o puedan elevar denuncias o quejas o violaciones en esta convención. La sede de esta Comisión Interamericana se encuentra en Washington, D.C., está integrado por 7 miembros elegidos dentro de la Asamblea General de la OEA, ¿no? Mientras que la Carta Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí?, es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos. Su función principal es que tiene una jurisdiccional, cumple una función jurisdiccional, perdón. Además, atiende consultas de los estados de los miembros. Solo los estados partes y de la comisión tienen derecho a someter un caso en la decisión de la Corte. Vale decir que los países que quieran gozar de este derecho pueden presentarse ante los derechos de la Comisión de los Derechos Humanos. Por ejemplo, las Madres de Mayo de la Argentina, ellos hicieron valer este derecho por todos los desaparecidos que hubieron allá en la Argentina. Recuerden que la independencia argentina es el 25 de mayo, esto fue en 1810. Los estados son partes de la comisión y tienen derecho a someterse a un caso de la decisión de la Corte. El fallo de la Corte es definitivo y es inapelable. Quiere decir que la Corte Superior reconoce si hubo violación de derechos humanos y es necesario que se hagan agotados todos los procedimientos. Acá en nuestro país también se dice que hubo violación de los derechos humanos en distintos casos. Por ejemplo,
la muerte y desaparición de los 7 periodistas que fueron asesinados, ¿sí? Cuando fueron a ver una zona que el Perú se encontraba en guerra con Ecuador, también los derechos de los jóvenes de la Cantuta que desaparecieron, también fueron presentados este caso a este organismo, y así muchos ejemplos más, ¿no? Su sede se encuentra en San José de Costa Rica y está compuesta por 7 jueces y el mandato es de 6 años. Estos jueces solamente pueden ser elegidos una sola vez, ¿sí? Y luego son cambiados, removidos del puesto y ingresarán otros jueces, ¿no? No puede ser para siempre. La Carta Democrática Interamericana, sí, fue firmada el 11 de septiembre de 1901, en una sesión especial, ¿no?, en la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, o sea, de la OEA, y puesta en vigencia fue un paso trascendental para la prevención y procesamiento de crisis democráticas de la región. La Carta Democrática tiene 2 aspectos esenciales. A, dice, definición sustantiva de la democracia, y B, mecanismos diseñados para prevenir o responder, en su caso, a afectaciones de la democracia. Estos son los 2 principales ejes de esta carta, ¿no? La Carta Democrática resalta la interrelación o interdependencia entre la democracia y las condiciones económicas y sociales de los pueblos. ¿Cuáles son los campos de acción de la Carta Democrática Interamericana? Esta es la parte importante, ¿sí? En el aspecto político, ellos velan que el compromiso de los gobernantes de cada país para que la democracia tenga un ejercicio de base de reconocimiento de la dignidad humana, velan porque esto se dé como tal. En la parte histórica recoge todos los aportes que tiene la Carta de la OEA. En la parte sociológica expresa la demanda de los pueblos de América por el derecho a la democracia, por el derecho al voto, ¿sí?, por el derecho a ser reconocido como tal. Y en la parte jurídica habla sobre que es una herramienta que se actualiza de acuerdo a la interpretación que tiene la funcionalidad de los Estados americanos, dentro del espíritu siempre de progreso y desarrollo internacional. Ahí están los países que lo componen. Esta carta interamericana, para decir que son estados americanos nada más, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela. Vemos acá Bahamas, Trinidad y Tobago, ¿no?, algunos países. Vemos acá México. Bueno, es lo que alcanzo a leer, a ver en este mapa, ¿no? No sé si estará Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana, debe estar también, imagino que sí. Bueno, el organismo que promueve la protección de los derechos humanos en el Perú, sí, actualmente nosotros la podemos reconocer o podemos llamar como ¿cómo creen ustedes que se puede llamar esto, no? Cuando pasa algo que va en contra de los derechos humanos en el Perú, pues aquí es reconocida o llamada la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, ¿no?, es un organismo autónomo, así como la Superintendencia de Banca y Seguros y las AFP. Existen otros organismos también, por supuesto, que contribuyen a la defensa de los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo va a velar siempre porque no se viole ninguno de los derechos. La Superintendencia de Banca y Seguros y las AFP va a proteger el bienestar económico, va a decir que nadie puede apropiarse de tu dinero de un banco, nadie puede violar, ¿cómo se llama?, los intereses que tú tienes en el banco, nadie puede coger el dinero que tienes de tus aportes de seguro que hay en las AFP para tu jubilación. Por supuesto que existen otros organismos que también contribuyen a la Defensoría de los Derechos Humanos, ¿no?, y que están agrupados en los derechos de Coordinación Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí está, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos.
se encuentra pues en la actualidad por lo siguiente. Ahí está. El Instituto Peruano de Educación de Derechos Humanos de la Paz, el Instituto de Defensa Legal, la Amnistía Internacional en la sección peruana, los movimientos de Manuela Ramos también es una organización de defensa que habla sobre las mujeres, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la ASONET. La ASONET es una organización que trabaja en todo el Perú con el propósito de seguir combatiendo el racismo, la discriminación y la pobreza afrodescendiente mediante la participación activa y afectiva en el ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos de la población negra peruana. Aunque ustedes no crean, esta organización existe porque hay gente que todavía ve a los negros por debajo del hombro, ¿no? Entonces, a las personas de raza negra me refiero yo, ¿no? Y eso está mal, ¿no? Por eso existe esta organización, esta asociación, donde protege, ¿no? La promoción de los derechos humanos, ¿no? La Amnistía Internacional de la sección peruana, ¿no? Contribuye también a la defensa de los derechos humanos en el Perú con voluntariados y donantes, por ejemplo, ¿no? A veces ustedes no se habrán visto que por favor pueden donar sangre, dicen, ¿no? Bueno, esta organización se encarga de eso, ¿no? De promover a los donantes y a la gente voluntaria que apoya a los derechos humanos, ¿no? El movimiento Manuela Ramos es un colectivo feminista que defiende derechos de la mujer como la salud, la reproducción, la equidad de género, entre otras cosas importantes, ¿no? Entonces, estos organismos de los derechos humanos en nuestro país velan porque nosotros no nos falte nada, estemos protegidos. Como ustedes pueden ver, acá hay 82 organizaciones que las integran en los derechos humanos. También podemos encontrar instituciones que aunque no las estamos mencionando en este momento, pero también ayudan que las cosas vayan bien. Por ejemplo, tenemos a CEDRO, por ejemplo, ¿no? que es una institución que habla sobre la prevención, ¿no? Contra el uso de las drogas. CEDRO no toma ningún caso que no sea de prevención, para decir, ellos aportan y previenen cómo tú puedes detectar si algún familiar está inmiscuido en las drogas, y ellos hacen todo el ejercicio. Cuando ya la persona consume drogas, CEDRO ya no participa. CEDRO de alguna forma se hace a un lado y ya entra otra organización, ¿no? Entonces ellos hablan del antes del uso de la droga, cómo prevenir, cómo detectar si es que en el hogar o un familiar empieza a consumir drogas, ¿no? ¿Cuáles son los indicios? Y los psicólogos ofrecen charlas sobre eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Luz Ámbar también, que es una ONG que protege y opina y habla sobre todo lo que tiene que ver con el desplazamiento de los ciudadanos, con los transportes, con los semáforos inteligentes para personas con cierta discapacidad que existen, ¿no? Semáforos que tienen sonido, ¿no? Acá en nuestro país todavía estamos trabajando porque hayan semáforos que condicionen a que se ceda el paso, por ejemplo, que se toquen botones donde ellos tengan la preferencia para cruzar una pista, entonces se aprieta, entonces la luz se pone roja y ya nadie puede seguir conduciendo, se tienen que frenar. La cebra, que es estas líneas blancas que están antes de los semáforos, no es que uno se puede pisar sobre ellas, eso tiene que poner por lo menos unos 2-3 metros antes de llegar a la cebra, ¿no? No en el borde de la cebra. Cuando usted ve un auto que está en el borde de la cebra, está infringiendo la ley. Tendría que ponerse 2-3 metros antes de llegar a la cebra. ¿Por qué? Porque el auto en movimiento, de acuerdo a los kilómetros y la fuerza con la que se conduce, se frena en 20 segundos. Vale decir que en 20 segundos, si no freno, el carro continúa y puede atropellar a cualquier persona. Cuando dos autos chocan, ambos tienen multa, ¿no? Multa. El Estado los multa los 2x2 por no respetar los límites de separación entre auto y auto, que son más o menos 20 metros, ¿no? Que es lo que debe estar. Entonces, cuando usted ve un auto que conduce y está uno detrás de otro a 2 metros, a 1 metro, están violando
justamente espacio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si le va a hacer los frenos? Y que muchas veces pasa, los autos se empotran en cadena, ¿no? Para eso entra después, cuando ha sucedido el accidente, estas organizaciones para ver qué cosa sucedió, qué pasó y cuáles son los derechos que la persona tiene, porque muchas veces son fallecidos, ya no hablan, ¿no? Así que nada, eso es más o menos entre los principales organismos de los derechos humanos. Seguro usted conoce algunas otras asociaciones, ¿no?, que velan. También tenemos la Cruz Roja, ¿no es cierto?, que ellos también hacen un trabajo arduo de prevención. Tenemos otras organizaciones que velan por la integridad y la seguridad de nosotros, los mismos bomberos que son voluntarios. En otros países, por ejemplo, los bomberos son una rama de la policía, ellos tienen sueldos, ¿no? Los bomberos nosotros no son voluntarios, los únicos que cobran sueldos son los que manejan las máquinas, o sea, los camiones, los coches de los bomberos, son los únicos choferes, son los únicos que son pagados en una institución de los bomberos, ¿no? El resto de los bomberos todos son voluntarios, personas que ceden su tiempo y que de una forma hoy en día ya se ha incluido a la mujer ya hace varios años, hace unos 7, 8, 10 años aproximadamente, y ya se incluye que las mujeres también pueden ser bomberos, y ya ahora inclusive llegan a ser capitanes, llegan a tener rangos altos dentro de esta institución, ¿no? En otros países los bomberos tienen pues otro tipo de mirada, ¿no? Donde sí son una rama de la policía, como lo acabo de decir, ¿no? Y ellos ven, mm, hacen, son guardianes de las bahías, guardianes en barcos, en botes. Acá todavía eso lo maneja la policía, por ejemplo, ¿no? Porque no hay un lugar, una sede donde se pueda costear todo ese tipo de temas, ¿no? Bueno, llegamos a las preguntas, ¿no? Y a ver, ahora sí, tenemos un poquito más de tiempo. ¿Quién me quiere ayudar con estas preguntas, por favor? A ver, quién desea hablar. Vamos a achicar un poquito esto. Ahí está. Y vamos a ver quién desea leer, por favor. A ver, un poco chiquito para poder verlos a ustedes ahí. A ver, ¿quién se anima a leer? ¿Mm? Cualquiera que desee leer, por favor. Damaris, ¿me quieres ayudar, por favor? Ok, profesor. ¿Puede escucharme? ¿Perdón? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Ok, profesor. La Carta Internacional de Derechos Humanos es un conjunto de instrumentos proclamados por las Naciones Unidas. Es el principal referente en la defensa, protección y garantía de los derechos humanos. De lo mencionado, identifica los instrumentos que conforman parte de esta carta. 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos. 2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 3. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. Y 4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Muy bien, muchas gracias, Damaris. A ver, jóvenes, ¿cuál piensan que podría ser la respuesta? ¿Mm? La Carta Internacional de los Derechos Humanos es un conjunto de instrumentos proclamados por las Naciones Unidas. Es el principal referente de la defensa, de protección y garantía de los derechos humanos. De lo mencionado, identifique usted los instrumentos que forman parte de la Carta de esta sede, ¿no? ¿Quiénes son los que conforman parte de esta carta? A ver. Aquí Frank dice que la respuesta es la letra A. A ver, ¿qué opina el resto, por favor? Pierre también dice que la respuesta es la letra A. Muy bien. ¿Qué opina el resto? A ver, jóvenes. Luciana igual piensa que también la A es la respuesta correcta. John también. Ceci también. Fiorella también. Muy bien. ¿Quién más? Damaris también.
¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bueno, ¿por qué la respuesta sería la letra A? Vamos a ver. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento de carácter mundial. Y recuerden que esta fue proclamada en la Asamblea General en el año 48. ¿Sí? Entonces, la 1 es correcto. 2. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado y abierto a la firma de ratificación y adhesión a la Asamblea General de la Resolución en el siglo XXI. Y esto fue en 1966 y entró en vigor o en vigencia, podemos decir, en enero del 76. Por lo tanto, es correcto. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial pone en práctica los principios de la Carta de las Naciones Unidas de Dignidad e Igualdad. Esto entró en vigencia en el año 69 y no es un instrumento de la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Sí? No es un instrumento. Por lo tanto, la respuesta 3 es incorrecto. 4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto es correcto. Esto fue aprobado a la firma y fue ratificado y se adhirió a la Asamblea General en diciembre del 66 y entró en vigor en el año 76. Por lo tanto, la respuesta 4 es correcto. Entonces, la respuesta correcta viene a ser la letra A para este ejercicio de aquí. Muy bien. Vamos con el ejercicio número 2. A ver, Víctor, apóyame, por favor, leyéndolo, si te animas. Víctor Lenin Gamarra. Buenos días, profesor. ¿Cómo ¿Me vamos, escucha? Víctor? Sí, claro, fuerte. Buena voz. Ok. Am, el 11 de mayo del 2007, un estado de la región fue condenado históricamente por una masacre, donde fueron asesinadas 19 personas. Se demostró que esta acción fue planificada desde el gobierno de turno por narcotraficantes, paramilitares y miembros de la fuerza pública. De lo descrito, el organismo internacional que emitió dicha sentencia fue la Corte Internacional de Justicia; B, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; C, Comisión Interamericana de Derechos Humanos; D, Corte Permanente de Justicia Internacional. Muy bien. ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? ¿O qué organismo es el que interviene ahí? ¿Sí? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos o la Corte Permanente de Justicia Internacional. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, acá Pierre se aventuró a decir que la 2 es la letra B. ¿Será cierto? ¿Qué opinan ustedes? André y Roxana dicen que también es la letra B. ¿Qué opinan el resto? A ver. John también, Fiorella también, ¿sí? ¿Nadie más? ¿Qué dice Ángel? ¿Qué dice Cristian? ¿Qué dice Milagro? No dicen nada. Fiorella también. ¿Mm? Bueno, bueno. Pues sí, la respuesta es la letra B, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos. Vale decir, es una institución judicial, autónoma, cuyo único objetivo es aplicar e interpretar, ¿sí?, la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos. Por lo tanto, podemos decir que el mecanismo de supervisión de sentencias y una función consultiva y una función determinal promueve medidas provisionales. En este caso, la respuesta es la letra B. Muy bien.
Vamos al ejercicio número 3. A ver, ¿quién me quiere ayudar, por favor? A ver, ¿qué dice Alexander Estefano? A ver si me puede ayudar. A ver, Alexander. Alexander, ¿estás por allí? Bueno, parece que no está por allí. Vamos a ver una niña. A ver, está Milagros Tracy. A ver, Milagros, apóyame, por favor. Milagros, ¿estás por allí? No está, me parece Milagros. Luciana Huertas, ¿estás por allí? Sí, profesor. A ver, Luciana, tú siempre me ayudas. A ver, ayúdame ahora, por favor, con el ejercicio número 3. A ver. Ya. En 1985 se constituye en el Perú una coalición de organismos de la sociedad civil para trabajar en la defensa de los derechos humanos. En la actualidad cuenta con un estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y está acreditada para participar en las actividades de la Organización de Estados Americanos. El enunciado hace referencia al organismo denominado Amnistía Internacional; B, al organismo no gubernamental pro derechos humanos; C, a la Asociación Pro Derechos Humanos; D, a la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien. ¿Cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta? Ya Pierre se aventuró a decir que es la letra D. ¿Qué opina el resto, por favor? ¿Mm? A ver, ¿qué opina el resto? Acá dice, en el 85 se constituye en el Perú una coalición de organismos. Una coalición quiere decir que varios organismos se juntan, ¿no? Organismos de la sociedad civil, quiere decir que no tiene nada que ver con el fuero militar, para trabajar en defensa de los derechos humanos. En la actualidad cuenta con un estatus consultivo, especialmente ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y está acreditada para participar en las actividades de la Organización de los Estados Americanos, o sea, en la OEA. El enunciado hace referencia a que, entonces Pierre es el único que se aventuró a decir que la letra D es la respuesta, a la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Y en este caso Pierre ha dicho la respuesta correcta. La respuesta correcta es la letra D. Muy bien, Pierre. Muy atento, Pierre, como siempre. Vamos con el cuarto ejercicio. A ver, Pierre, te voy a invitar a que leas el ejercicio, por favor. Ayúdame con él. Adelante, Pierre. Profe, ¿yo lo puedo leer? A ver, ya, Suemi, ayúdame, por favor, claro. Ah, no tiene micrófono, dice, ¿no? Por Dios, dice André, ¿no? Está bien, no pasa nada. Adelante, Suemi, por favor, adelante. Ejercicio 4. La Carta Democrática Interamericana es una declaración de carácter regional. Fue firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, en sesión especial de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos, OEA. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos que mencionen su campo de acción. 1. Tiene como base el reconocimiento de la dignidad humana. 2. Es una demanda de los pueblos americanos por el derecho a la democracia. 3. Es una herramienta de actualización de la Carta Fundacional de la OEA. 4. Propicia una reflexión sobre la eliminación de la desigualdad en la región.
Muy bien, muchas gracias, Suemi. Entonces, acá tenemos en este ejercicio que la Carta Democrática Interamericana es una declaración de carácter regional. Esta fue firmada en el 2001 en sesión especial de la Asamblea de los Estados Americanos. De lo mencionado, vamos a identificar los enunciados correctos que mencionen su campo de acción. ¿Cuál vendría a ser el campo de acción de esta organización? ¿No es cierto? Entonces, vamos al primero, dice. Tiene como base el reconocimiento de la dignidad humana en el origen de los derechos humanos y el cual se fortalece preservando las instituciones democráticas de los países americanos. Por lo tanto, es correcto. ¿Sí? El 2, se trata de fortalecer y preservar las instituciones democráticas, sistemas políticos que promueven la defensa de los derechos humanos. Y eso es correcto. La 3 habla que es una herramienta de actualización de la Carta Funcional de la OEA, pues dentro del espíritu del desarrollo progresivo del derecho internacional, podríamos decir que es correcto, ¿no es cierto? Y 4 dice, propicia una reflexión sobre la eliminación de la desigualdad de la región. Pues este es incorrecto porque la Carta Democrática no es una convención vinculante sobre derechos humanos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la respuesta 4 es incorrecto. Aquí la respuesta correcta entonces viene a ser la letra C, donde 1, 2 y 3 es correcto y la 4 es incorrecto. Y acá presento, ¿sí?, el balotario de la semana de educación cívica. Ahí está, para que hagan captura de pantalla y pueden darle una repasadita después, ¿no?, sobre estos ejercicios que hemos presentado hasta acá. Bien. Muy bien. Terminamos allí con esta diapositiva. La pregunta que le hago a todos, ¿sí? Para todos ustedes, ¿qué cosa es un gobierno de facto? ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es un gobierno de facto? ¿Mm? ¿Alguien sabe qué es un gobierno de facto? A ver, vamos a ver en el chat si alguien lo coloca. ¿El que has tomado por golpe de Estado? ¿Cómo, perdón? ¿El gobierno que has tomado por golpe de Estado? Un gobierno que se sube por un golpe de Estado. Y sí, pero ¿qué tipo de gobierno es? ¿Mm? Uno que no está reconocido por los otros países. Bueno, es un golpe, ¿no es cierto? ¿Es un golpe, piensan ustedes? No. Un gobierno de facto es un gobierno militar. Es un gobierno que asumen los militares. Eso se llama un gobierno de facto. Antiguamente, cuando yo era joven, hablamos en los años 75 por allí, los militares podían levar, es decir, que pasaban con sus camiones militares y se veían jóvenes parados en las esquinas, los cercaban y les preguntaban qué hacían allí, ¿no? Y si no tenían libreta militar o libreta, un segundito, por favor. Ya, mil disculpas. Los cercaban a todos y preguntaban si tenían libreta militar. Antiguamente en el país nosotros teníamos dos documentos de identidad, que era la libreta militar, que era de 3 cuerpos, y la libreta electoral, que también era de 3 cuerpos, ¿no? Donde en ella se registraba manualmente, si tú cumplías, ¿no?, los 17 años, ya podías tener tu libreta militar, y esto a ti te identificaba de una forma, ¿no?
Y cuando ya pasabas a los 18 años, ya adoptabas la mayoría de edad, en teoría en nuestro país. En otros países la mayoría de edad no se era a los 18 años, sino a los 21 años de edad. En la Argentina, por ejemplo, hasta ahora se considera la mayoría de edad a los 21 años. A los 18 años es la independencia de los padres, pero los 21 es de la mayoría de edad. Entonces acá esa era hasta los 18 años, en algún momento también fue hasta los 21, y estos documentos lo único que hacía era darte la legitimidad como ciudadano. Cuando no tenías estos documentos, el Estado te elevaba y te llevaba al ejército. Entonces todas las mamás tenían que ir a los centros militares a ver si sus hijos estaban allí, y efectivamente allí los encontraban, ¿no? En este caso, acá en Chorrillos, estaba la Escuela Militar de Chorrillos, y ahí los encontraban a sus hijos, que ya estaban todos rapados, estaban con sus polos blancos y ya estaban ya con buzos, y ya los hacían, ¿cómo se llama?, quedarse allí, ¿no? Ya no había vuelta atrás, no los liberaban, a menos que sean hijos únicos o que estén estudiando en la universidad. Allí sí los podían liberar, ¿no? Ahora, si tú tenías algún problema físico, problemas en las manos, problemas en los pies, también te exentuaban, ¿no? Por discapacidad. Pero ya en tu DNI figuraba como discapacitado, ¿no? Te ponían un sello de discapacitado, ¿no? Entonces, todo eso pasaba allí, ¿no? Y le hago mención de esto porque justamente el único reconocimiento que había antes para dentro de la documentación era esto, ¿no? ¿Y esto qué cosa hacía? Que en algunas organizaciones hablaban que se violaban los derechos de la persona, porque el Estado lo que hacía era sacarte interrumpidamente de donde tú te encontrabas, porque tú tenías derecho a estar para donde estabas, ¿no? Se entendía en aquel entonces que todavía había un poco de controversia en ese sentido, donde los militares tomaban por sus manos, y entonces antiguamente eran pues que casi en su mayoría los jóvenes todos iban a hacer servicio militar, ¿no? Cuando cumplías 17 años tenías que ir y enrolarte para hacer tu servicio militar, ¿no? Y eso era casi obligatorio para todos, tenías que ir. Si no te enrolabas o no ibas a la CT, que se llamaba antes, tenías que inscribirte y tenías que ir pasar un examen médico, y si aprobabas, que en su mayoría casi todos los jóvenes aprobaban, todos iban al ejército. Eso se cortó, porque se decía que se violaban los derechos humanos de las personas, porque nadie podía ser militar obligado, y nadie podía hacer servicio militar, y ya dejaba de ser obligatorio para ahora hacer servicio militar, nada más. Entonces ahora los jóvenes que desean hacer servicio, muchos en su mayoría son de provincia, que no tienen bajos recursos, ellos pueden hacer este servicio militar, ¿no? Y donde ahí obtienen una carrera, porque también estudian, y muchos después que terminan el servicio se reenganchan, ¿no? Y de allí pueden ellos tener, ¿cómo se llama?, un bienestar, porque tienen alimentación, tienen donde dormir, y forjan algunos estudios que ahí llevan, como son manejo de armas, manejo de algunos equipos, y ya ellos después pueden reengancharse para ser militares en la plana de suboficiales, ¿no? Entonces, les quise mencionar este tema como un caso que era parte de los derechos humanos, y hoy en día ya no es así. Por eso es que ahora invitan a que puedan, ¿cómo se llama?, unirse a las Fuerzas Armadas, mas no te elevan ni es obligatorio. Entonces ya dejó de mucho este tema de la obligatoriedad. Con el tema de los niños también pasa ahora que ningún padre ahora puede alzarle la mano a los niños, puede pegarlos, puede violentarlos. Hay derechos que lo protegen al niño, y esto hace que los padres puedan ser denunciados, incluso hasta por los mismos niños, ¿no? Y esto hace así. Perdón un segundito. Bien, entonces esto hace que se violen los derechos de los niños, en teoría. Entonces, por eso es que ahora, en mi época, por ejemplo, todavía se utilizaba el palo para pegarte, ¿no? Profesores o la instrucción premilitar que había en los colegios te permitían hacer eso, pero ahora todo eso ya ha sido cortado, depurado, porque había violencia, y la violencia no puede existir dentro de la formación de la educación. Entonces, todas estas cosas se han cortado justamente a raíz de estas convenciones, de estos derechos que poco a poco se fueron propagando,
poco a poco se fueron acentuando con mayor vigencia y ya nada de estas cosas suceden en estos días. Sí, jóvenes, así que sus derechos por encima de todo, nadie puede ser violentado, nadie se puede ser agredido, hay derechos y estados que los protegen, nadie puede tener violencia ni maltrato ni psicológica de ningún tipo, de ninguna índole, tanto laboral, tanto en la casa, tanto donde ustedes estén, tienen derechos y hay organizaciones que los amparan estos derechos. Así que si alguno tiene algún problema, puede investigar y dónde hacer el reclamo pertinente. Bueno, por mi parte, el día de hoy quedamos hasta aquí. Les agradezco mucho por estar, esperemos que hayamos podido aprender algo sobre la geósfera y los derechos de los recursos, de los derechos humanos de todos nosotros. Son recursos y son organismos que protegen nuestra integridad y donde uno podemos hablar libremente, ¿no? Así que nada, conmigo será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Así que nada, les mando a todos un abrazo muy fuerte y me despido de todos ustedes. Chau, cuídense. Muy bien, gracias a todos. Damaris, chao, profe, chao, André, nos vemos, Damaris, Ceci, José, gracias, chau, chau.